¿Qué onda, mis queridos Alter fans? Bienvenidos a la entrevista, una semana más, un pupito de semana más, terminando con la mejor información y también obviamente con los mejores artistas. Tienes que enterarte todo lo que está pasando aquí en la entrevista, por donde obviamente por Alterground Radio. Quiero comentarles un poquito del invitado. Excelente invitado que tenemos, compositor, intérprete y también educador, quiteño de nacimiento. Empieza en la música de manera empírica con el metal y también con el hardcore. Experiencias en festivales como Rock al Parque en Colombia y Maquinaria Fest en Brasil. En 2019 lanza su primer EP como solista titulado Resiliencia. Tenemos aquí en la cabina de Alterground Radio a nuestro queridísimo Juan Pozo. Mi querido Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Andy, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo encantado de estar aquí en este espacio compartiendo ahí contigo y también con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias igual por tu tiempo y bueno, quiero comentarles que se ha alargado un poquito tenerlo a nuestro querido Juan aquí en Alterground Radio, ya que estábamos haciendo una semana atrás pues una entrevista con él y una cápsula que sencillamente quiero compartirles nos quedó cortita. ¿Por qué? Por toda la trayectoria de este señor, y obviamente no lo digo porque nos llevemos bien, porque hay ese feeling como tal, sino que es así, y la noche de hoy se van a enterar de todo lo que ha estado haciendo y de todo lo que nos viene a presentar respecto a su música. Mi querido Juan, quiero empezar desde lo actual. No voy a empezar desde tus inicios, sino las cosas que estás trabajando este momento. En 2021 lanzas tu trabajo titulado Ciclos. En este están convergiendo también principalmente votaciones dentro del conocido y tan importante festival Seven Virtual Jazz Club. Cuéntame un poquito de esta experiencia, por favor. Bueno, fue como una experiencia bastante interesante haber sacado este año, más que en este año también en esta época, ¿no? En esta época de pandemia, haber sacado como un disco, haber tratado también de postular o ocupar algunos espacios que se han dado a manera virtual. Entonces, uno de los espacios que tratamos como de aplicar en el caso del país fue el Festival FFF, en el cual logramos hacer como un registro del show del trío. Y ese registro también nos sirvió para, como fue también una presentación del disco en vivo de Ciclos, uno de los temas de la presentación lo escogimos para postular para el concurso de jazz en Italia, que se llama el Seven Virtual Jazz Club. Y fue interesante porque llegamos a quedar semifinalistas de este concurso. Con este tema, con esta ejecución. Entonces, y de ahí existió como un proceso de votación, porque había como una especie de premio, ¿ya? Que la persona o el artista que más votaba, que más votos tenía del público, que era parte de los semifinalistas, pasaba directamente a la final. Entonces nosotros hicimos una pequeña campaña, pedimos a mucha gente que nos ayude con sus votos, a todos los amigos, a todas las personas que están como llegadas del proyecto y tuvimos bastante acogida, fue bastante interesante. La votación se cerró el día 22 de enero y fue lindo porque ya entramos a la final. Nosotros del Juan Pozo Jazz Trio, de hecho, fue el grupo que ganó con más votos a nivel, en este caso a nivel mundial, porque es un concurso internacional donde aplican muchas agrupaciones de varios países del mundo. Uh-huh. Y para nosotros es bastante, es como que nos motiva a seguir trabajando más y estamos contentos de haber recibido esta mención y de ser ahora como partícipes de la final de este concurso. La final se va a dar el día 13 de febrero, básicamente cuando el jurado de este concurso va a deliberar cuáles serían los ganadores. Pero lo interesante de este proceso, independientemente de que ganemos o no, el hecho de haber entrado en las finales para nosotros fue interesante, y lo más importante fue haber también recibido ese cariño del público. Entonces, como que a pesar de que sea un proyecto de jazz instrumental, entonces fue como mucha acogida, mucho apoyo, así que a todas las personas que votaron les agradezco muchísimo, porque gracias a ustedes estamos en esa final. Increíble, mi querido Juan. Para que la gente también no tenga dudas de esto, ¿pueden seguir votando tal vez o ya no?
No, ya no, porque ya se encargaría, en este caso, el jurado de escoger los 3 primeros lugares. Increíble. Bueno, que hayas tenido la experiencia también y la capacidad de llegar hasta la final de este festival, pues increíble. Me acuerdo que cuando estuvimos conversando estabas todavía en la premura de las semifinales, ¿no? Entonces ahorita ya es como que una noticia, mis queridos Alter fans, que Juan Pozo está en las finales del Seven Virtual Jazz Club. En este caso, entonces, para resaltar lo último que tú estás haciendo, ahora vamos a empezar desde el inicio. Quiero saber cómo tú empiezas en la música. Y claro, también algo súper peculiar es que empiezas dentro del metal y el hardcore. ¿Cómo se dio este contacto inicialmente con la música? Bueno, creo que de una u otra forma, como el contacto, el primer contacto que yo tuve con la música fue a través de mis padres, cuando yo era pequeño. Entonces como que ellos de una u otra manera o escuchaban o mi padre tocaba guitarra y cantaba. Entonces de esa manera como que me llamó la atención. Entonces a los 8 años ellos me compraron un teclado. Entonces yo pasaba jugando con el teclado, tocando, como experimentando ideas, sonidos, tocando así en el Día de la Madre, me acuerdo. Como que tocaba ahí en el colegio. Y después fue como que esa inclinación me llevó también como a probar distintos instrumentos. Entonces después de los 8 años a los como 10, 11 años empecé a tocar la guitarra de una forma también como un poco empírica. En esa época fue bastante interesante porque teníamos como la influencia de mucha música de afuera, por así decirlo. Tuvimos como 2 años en el cual MTV, la señal de MTV era gratis para todos. Entonces básicamente como que recibíamos mucha música y eso impulsaba como también a tratar de crear, a tratar de armar proyectos. Entonces cuando era pequeño eso fue lo que empecé a hacer. Tenía mis grupos tocando la guitarra, cantando. De hecho hicimos como nuestras primeras como fechas fue en el Playzone. Y ahí como que armamos como unos conciertos cuando yo tenía 15 años. Entonces hicimos como una gira de Playzone. De ahí fuimos a hablar con el dueño del Playzone, así convencerle, así como, oye, mira, tengo esta idea. Y fue interesante como también que nos den la apertura, ¿no? Entonces claro. Ahí fue como que el inicio de decir, bueno, probando estas cosas, veamos cómo nos va, ¿no? Entonces de ahí, a los 15 años más o menos como que ya me cambié a la batería. Entonces ahí empecé como a probar esta sonoridad y en este caso esta sensación medio de adrenalina, de poder ejecutar algo, de poder tocar, de golpear. Entonces fue como que bastante interesante y me gustaba mucho el rock, me gustaba mucho la música alternativa, también la música ecuatoriana, pero me crecí básicamente con ese tipo de grupos y a lo largo de eso empecé a tocar con el grupo, con mi hermano, con unos amigos muy cercanos que teníamos en la pista de la Carolina. Nosotros solíamos hacer deporte ahí. Entonces ahí formamos el primer grupo. Este grupo se llamaba Mandala. Entonces con ellos hicimos como cosas bastante interesantes. Logramos como... Nos patrocinaron como el trabajo como algunos estudios. Ganamos un premio en Venezuela de un video que hicimos. Entonces fueron cosas interesantes que pasaron, pero nosotros como que en esa época no, la visión como que estaba como muy dispersa y no desarrollamos ese proyecto. Y a la par habían otros proyectos que estaban ahí como Muscaria, como Oscura, que de una u otra forma ya nos veían a tocar con Mandala, ya nos habían invitado a tocar a conciertos con Mandala y ellos me decían, bueno, a ver, Oscura de hecho me dijo, quiero que grabes mi disco. Entonces a los 17 años para mí fue una experiencia tremenda haber grabado el disco de Oscura, que ya son 20 años, un poquito más creo, ¿no? Y de hecho hace un poco tiempo Jacobo me llamó porque quería ver si es que hacíamos como una reunión de ese disco, ¿no? Y me decía, escucha cómo suena, así como que, y de ahí yo me puse a escuchar y digo como, wow, no puedo creer que a los 17 años ya estábamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Qué loco. Entonces fue una cuestión bastante interesante. Y de ahí ya me incorporé a Muscaria. Muscaria, cuando yo ya empecé a tocar con ellos de una u otra forma, era una banda que ya tenía
un reconocimiento a nivel local. Claro. Uh-huh. Pero cuando ya entré y el trabajo que realizamos fue interesante porque ya nos llevó a que nos conozcan a nivel internacional. Entonces ahí fue donde pasó esta cuestión de poder llegar al MTV, cuando funcionaba todavía como un canal de música. Así es. Y lo chévere de eso fue que la misma gente de MTV nos dijo esto, ¿no? Como por el tipo de música se los va a pasar a ustedes a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque la gente no quiere escuchar gritos al mediodía. Uh-huh. Entonces, pero si a la gente le gusta, van a tener chance de poder entrar en rotación normal. Okay. Entonces fue súper interesante porque a la gente le empezó a gustar, la gente empezó a pedir y de pronto empezamos así a estar en los tops, en esos que hacen el top 10, top 20. Sí. Y entrábamos como, decíamos, wow, ya entramos al top 10, qué chévere. Y después, estamos en el top 3, ganamos el top 10, así como que no lo podíamos creer. Entonces eso nos llevó también a que nos conozcan en otros países y nos inviten a tocar también a otros lados. Entonces ahí nos invitaron a tocar las primeras fechas fueron en Colombia, en Perú. De hecho, en Colombia fuimos a tocar muchísimas veces. De hecho, Rock al Parque fue, no estoy seguro si la 8ª o la 10ª vez que ya fuimos a tocar a Colombia. Ok. Entonces ha sido como que todo un cúmulo, ¿no? de experiencias. Exacto. Sí, entonces déjame que aquí está desconectando ya, ahí está. Ya se está desconectando un cargador. Oye, pero súper bacán todo el bagaje de experiencias que has podido tener. Y claro, tuviste muchos proyectos importantes desde temprana edad. Mencionas que has tenido el click musical a nivel de tus padres. ¿Qué pensaron o qué opinión o qué feedback tuviste por parte de ellos cuando te metiste a tocar metal y hardcore? ¿Qué te dijeron? Bueno, al principio como que estaba la incredulidad, ¿no? Ajá. Entonces en ese sentido yo recibí mucho el apoyo de mi madre porque nosotros ensayábamos en mi casa y tocábamos con unos amplificadores grandes, no utilizábamos para nada así paneles para el sonido. De hecho se rompía el techo de la presión sonora. Qué hijo. Se cuarteaba, entonces, y se escuchaba como más o menos como a 2 cuadras de donde ensayábamos. Uh-huh. Entonces, por suerte mi mamá fue una persona que me apoyó mucho para eso, entonces yo le agradezco mucho, así que madrecita, le mando buenos saludos si está por ahí. Entonces, eso ayudó, sin duda, como que a fortalecer esta cuestión. Y de ahí también era como que ellos veían al principio como que una manera de juego, ¿no? Como que dice, este man está solo como un hobby. Claro. Pero ya cuando empezaron a salir como artículos de prensa como Oscaria, cuando ya empezaron a salir viajes, ellos decían como, esto ya parece que está en serio. Y hay otro camino. De hecho, claro, yo me acuerdo que le llevé a mi padre al primer Quito Fest que hicimos. Qué loco. Se hizo en Quito, cerró a Muscaria, entonces, y fue mucha gente. Entonces mi papá veía, decía, wow, ¿qué es esto? Así como que, ¿cómo les quieren, no? Así como que, entonces fue interesante ver. Y ahí él dijo como, yo creo que tú vas a hacer esto para siempre. Y yo dije, yo hago esto ya. Entonces yo como, lo único que voy a hacer es seguir como perfeccionando. Y eso me ayudó como a impulsar, a buscar más. Te entiendo por esa parte y qué buena onda que has tenido también este apoyo y a la final, claro, si es que tus padres ya se dan cuenta que tienes cosas bastante importantes o que el camino se está volviendo a clarificar, ¿por qué no? En este punto también dentro de la esquematización de géneros, ¿por qué pasar al jazz cuando tocabas otros estilos? Bueno, igual también como que el acercamiento al jazz se dio a través de la ejecución también. Uh-huh. Entonces, y para mí también fue interesante haber como podido experimentar con varios estilos a lo largo de mi carrera de una manera simultánea. Entonces, porque cuando trabajaba eso igual, después lo vamos a ver, yo también trabajaba en la Banda Sinfónica Metropolitana, ahí tocaba música clásica, pero los fines de semana o los miércoles tocaba salsa en el CCIBO. Yeah. Y
y el fin de semana teníamos un show con La Mala Maña, o también tocábamos con La Guerrilla Clica, que es otro grupo como de otro estilo. Entonces es interesante ver cómo todas estas sonoridades de una u otra forma como que ayudaron a pulir mi manera de tocar, de percibir también la música y justamente como empezar a probar esta cuestión de la diferencia entre la música improvisada y la música escrita, por así decirlo. Porque como que de una u otra forma la música que tocan las bandas y la canción suena exactamente igual cada vez que se toca, es como si se estuviera escrito, ¿no? Entonces, y la música improvisada en cambio te da chance como un poco más a explorar ideas, a jugar cosas, y lo que me gusta especialmente de los conciertos de jazz es como que porque muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo entrenando el instrumento, probando ideas, cuando ensayamos como que también como que probamos cosas, pero en el momento de tocar, ahí sí se transforma y es como que estoy escuchando las cosas que hace el pianista y digo, wow, ¿qué estás haciendo? O también yo me inspiro a hacer alguna cosa y lanzo la idea. Entonces es interesante ver cómo ese momento ya no se va a repetir. Claro. Estos son los tan conocidos jam sessions como tal, ¿no es cierto? Claro, para que la gente tenga una idea. Y eso es lo que hace que la sonoridad también se vaya puliendo, que te vayas identificando más con la otra persona con la que tocas. Entonces me pareció una experiencia linda. Entonces, pero de ahí, en relación a los elementos musicales, básicamente pienso que si uno aprende música, puede tocar varios estilos. Es como que solo cuestión, para mi manera de ver, es como aprender idiomas. Es claro. Como que tal vez no es muy fácil, pero hay gente que puede hablar muchos idiomas. Así es. Entonces, la música es igual. Tal vez no es muy fácil tocar varios estilos, pero hay gente que sí puede tocar varios estilos. Y lo chistoso es que pasa algo interesante, que la gente con la que yo me relacionaba cuando tocaba salsa no sabía que yo tocaba metal. Solo por los tatuajes me iban y decían como, este man parece que es rockero. O la gente que toca jazz no sabía que yo tocaba metal. Claro. O la gente que me escuchaba tocar metal no sabía que ahorita estoy haciendo jazz. Entonces es interesante también como también se puede encajar en varios espacios, ¿no? En varios contextos. Uh-huh. Dentro, mi querido Juan, también hablando un poquito acerca del jazz, quiero sacar un estigma social a nivel musical muy arraigado entre todos nosotros. Y tú que estás, y bueno, también porque eres un erudito, pero te considero así de todo lo que he podido revisar de ti. Y obviamente las cosas que más adelante vamos a mencionar, sácame y aclárale a todo el mundo esta idea. La persona que toca jazz, ¿virtualmente puede tocar lo que sea? ¿O esto es un estigma únicamente a nivel musical? O sea, en teoría podría tocar lo que sea. Obviamente cada estilo tiene su particularidad, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, como que, es decir, o sea, al baterista de jazz también le va a costar, si quiere tocar rock, le va a costar un poco el toque, las frases, al igual que un baterista de rock, si quiere tocar jazz, le va a costar un chance como sentarse a pulir un poco el sonido, ¿entiendes? Entonces es como que yo pienso que se puede dar, depende de la estrategia que tú le abordes. Correcto. Entonces, de ahí pienso que es algo que el entrenamiento del jazz lo que te ayuda armónicamente, o sea, como que la diferencia que yo vi a mi manera como de percibir estos dos mundos de la música clásica y el jazz, uh-huh. Es como que la música clásica puedo llegar a ser muy fino en la ejecución, puedo llegar a ser como muy detallista en la manera de tocar, ¿ya? Y muy expresivo, pero muchas veces no sé lo que estoy tocando. Entonces, en cambio en el jazz el proceso cerebral cambia porque necesitas saber lo que estás tocando. Claro. Necesitas saber qué nota es. Entonces se vuelve un proceso como un poco interesante porque no es un proceso intelectual, sino aquí también voy a robar unas palabras de mi gran maestro Joel Páez, que básicamente mientras haces
ese trabajo mental, es como que tu corazón también se va conectando con esa idea. Ya. Entonces, no es una cuestión que solo es intelectual, sino más bien ese trabajo que realizas todo el diario a través de tu instrumento, a través del aprendizaje de las cosas, logra ser transmitido a través de la idea y de tocar realmente con el corazón. Exacto. Entonces, ahí es cuando la cosa funciona. Entonces, y para también llegar a esos momentos, uno tiene que estar cómodo tocando. Y para estar cómodo tocando, tiene que practicar mucho. Así es, en eso no te equivocas totalmente, y más con el jazz, que es algo súper técnico. Y acá cabe recalcar, y hablemos un poquito también de la fusión musical que tú este momento manejas. Principalmente tus composiciones están dentro del tradicional africano, la música ecuatoriana y también la carnática. Para que la gente sepa también a nivel de fusión musical qué elementos tomas dentro de la africana, la ecuatoriana, la carnática, para poder hacer todo el cúmulo de experiencia que nosotros escuchamos con cada composición tuya. Ya, en este caso, como que el componente que yo tomaría de la música africana es la interacción y la polifonía que existe entre los instrumentos. Ok. Esa sería como que una idea. De ahí, de la música carnática, tomamos mucho las estructuras de los compases, como que a maneras también de, por eso también se llama ciclos, porque son esas ideas, esas estructuras rítmicas, medias cíclicas, que muchas veces para nuestra cultura, como nosotros somos una cultura que tiene la música mucho más sincopada. Ajá. Correcto. Entonces, a veces escuchar frases en 7, en 9, en 11 es un poco raro, ¿no? Entonces, esos materiales trato de incorporar en mi música y es interesante porque no suena a estás tocando así en ese compás, ¿no? Entonces, pienso que es por la integración de estos dos elementos, y en la parte melódica está mucho la pentafonía andina. Entonces, como también para resaltar el lugar donde uno viene, ¿no? Claro, en eso sí, no te equivocas para nada. Qué buena onda que juegues un poquito con toda la experiencia estratégica a nivel de los compases que puedes dar y también los colores dentro de cada una de las fusiones. Me comentaste también que te interesó mucho en algún momento tocar otros instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas exactamente y cuáles dominas fuera de la batería? Bueno, dominar, igual incluso hasta siento que todavía la batería me falta algunas cosas por dominar. Entonces pienso que es un aprendizaje también de todos los días, ¿no? Pero el piano, también la guitarra, de ahí toco estos instrumentos de percusión melódica, que es la marimba y el vibráfono. Entonces eso también me ha ayudado también a entender cómo, o a tocar de una manera mucho más musical. Entonces, porque de una u otra forma ya experimentas con melodías y las estás tocando con las manos. Entonces es interesante. ¿Qué más? También toco percusión menor como congas, batás, y percusión sinfónica, en este caso como los tímpanis, campanas tubulares, glockenspiel. Entonces es como el bagaje. Pero de ahí guitarra, piano, poco de bajo. Entonces cuando yo hago mis demos o cosas así, trato de yo grabar las partes, trato como de yo hacer las melodías que se llevan en la guitarra o en el piano, trato también como a veces como de programar las baterías a veces cuando hago los demos para el trío también. Entonces ahí es donde aplico también toda esta cuestión. También de una u otra forma también me gusta cantar, porque sí me gusta como la idea de cómo conectarse con este elemento tan natural del ser humano, ¿no? Como que al final la música puede tener un montón de adornos, un montón de elementos, pero lo esencial, para mi manera de ver, es esta cuestión de la voz y el ritmo. Como que nosotros somos, de por sí, tenemos como mucho, somos seres súper rítmicos, somos claro. seres muy cíclicos. Entonces, y el canto también es algo que como seres humanos también nos ayuda a conectarnos con todos, como de una manera empática, por así decirlo.
Entonces es interesante. No canto en público, eso sí, pero sí me gusta cantar. Qué bien, te felicito por esa parte. A la final, claro, como tú le mencionas, es algo que está un poquito oculto en ti, pero simplemente te enfocas también en eso, ¿no? No lo haces a un lado pese a que no te guste en público, lo haces para ti y también creces desde ese punto. Porque les he mencionado que para mí parecer es un erudito dentro de lo que hace y las cosas que está haciendo, principalmente con el jazz. Tú tienes una certificación, una magna cum laude a nivel de Berklee del College of Music, y es algo que para los que hemos estado acá o los que conocemos no es nada fácil de sacar, y obviamente es una de las certificaciones más altas, por no decir la más alta, que puedes tener en Berklee. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue también tu preparación a nivel técnico, teórico y también del corazón, ¿no? Porque como tú lo mencionas, el jazz también se siente. Yo creo que mucho más que muchísimos géneros, el jazz principalmente se toca con el corazón. Bueno, al haber estado ahí fue una experiencia bastante enriquecedora, probablemente sería la palabra, no solo en el aspecto musical, sino también en el aspecto personal. Ahí conocí grandes maestros que resultaron ser también grandes personas. Entonces, eso también es uno de los recuerdos que me llevo como de una manera más permanente, por así decirlo, ¿no? Y de ahí, en la cuestión ya de las tocadas y de aprender, lo que me sirvió mucho es haber tenido como que el régimen de práctica y de tocadas que tenía en Quito. En Quito se toca bastante también. Entonces, en esa época me ayudó mucho poder haber desarrollado una buena habilidad de lectura, una buena habilidad de tocar en ensambles grandes también. Entonces, cuando fui allá, de hecho yo estaba practicando en un cuarto solito, y de pronto entró Víctor Mendoza, que es un vibrafonista mexicano que tocaba con Paquito Rivera, ha tocado con Gary Burton. O sea, es como que cuando hicieron una vez en Berklee un evento del Big Four, que son como los 4 vibrafonistas mejores del mundo, Víctor estaba ahí también. Entonces, yo estaba practicando y él entra así como que desesperado y me dice, oye, ¿quién eres tú y por qué tocas así? Como que wow. mañana quiero que vayas a un ensayo. Me dice como que si quieres tocar, mañana vas al ensayo. Y le dije, chévere, dame la hora. Pues fui, me puso la partitura, tocamos y el man me dijo, ya, estás adentro, así como que ese rato. Qué loco. Entonces, sí, fue interesante. Y eso también, como había otras personas, como éramos varias personas de varios lados del mundo, a él le dio o le impulsó como la idea de volver a poner su proyecto en marcha. Entonces empezamos a tocar en este caso con el proyecto de Víctor Mendoza, que es un septeto de Latin Jazz, en cual hicimos como varias fechas y tocamos en algunos eventos. Tocamos en el festival, en la convención de los 50 años de Yamaha en Madrid. También tocamos en la convención de conservatorios de Europa, son los conservatorios de jazz y pop. Es como una convención que se hace, ahí también tocamos con ellos. Entonces fue una experiencia bastante gratificante. Y básicamente los que tocábamos con Víctor éramos los que tocábamos con todos los otros ensambles. Okay. Tocábamos en muchos otros proyectos, y de ahí también había otro profe que es el gran maestro Perico Zambiat, que yo le admiro un montón, y que hasta ahora no creo que me haya llamado a tocar con él porque él es un tipo muy especial. Perico es una persona muy especial. Entonces, cuando el man me dijo, oye, ¿quieres tocar conmigo? Y yo, sí, claro. Cuando ensayamos. Entonces de ahí fui y tocamos. Entonces fue como ahí sí aprendí mucho, ¿me entiendes? Porque en los ensayos con Víctor y con Perico eran unos ensayos incómodos, ¿me entiendes? O sea, como que no, aunque te pulsaban, te presionaban hasta sacar así en 2 días, exprimirte y sacar algo que yo decía, pero ¿cómo quieres que haga? Me decía, no sé. Y en 3 días ya salía, ¿me entiendes? Y era como que también esa cuestión de las ganas que uno le pone, de probar ideas. Entonces fue una experiencia bastante interesante. Y
y eso, entonces ahí también al nivel de mis compañeros también tocábamos mucho, tocábamos a nivel local, teníamos como algunos proyectos, no solo de jazz, teníamos un proyecto de cumbia, entonces hacíamos como muchas cosas. En este punto también, mi querido Juan, a nivel del jazz y también obviamente tu sapiencia, tu responsabilidad y también toda la dedicación, has tenido un montón de experiencias y el jazz te deja muy buenos recuerdos y también muchas buenas giras a través de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Pero quiero saber, dentro de la parte personal tuya, en algún momento y al estar rodeado de monstruos de estos nombres que tú me mencionas, dijiste, oye, espérate un momento, creo que esto está demasiado rápido y creo que no lo voy a lograr. ¿Se te pasó por la cabeza en algún punto? Claro, totalmente. Es como que al principio dije, como que les veía así como, wow, este man es una eminencia, solo he visto la tele, así, oye, y me sentía como con una distancia, ¿me entiendes? Hasta que realmente cogí y dije, bueno, si es que yo le veo enfrente mío también es por algo, ¿no? Si es que estoy sentado en el ensayo también es por algo. Entonces, simplemente cambiar el chip y ponerle ahí todo. Hey, no te vayas. Inicio de espacio publicitario. A veces las cosas solo se sienten bien. No hay mucha ciencia, como esta música. Siento que va conmigo. O como estos jeans Lee, me quedan bien. Y Lee me queda bien, porque va conmigo. Lee Jeans, me quedan bien, van conmigo. Estamos de vuelta. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso, mis queridos Alter fans, y sí, efectivamente, si quieres sentirte siempre cómodo, siempre bien y tu estilo es el que te define, pues entonces no te olvides de ingresar a nuestra tienda www.lee.com.es. Ya lo sabes, los mejores jeans en Lee Jeans Ecuador. Seguimos conversando con Juan Pozo y su proyecto Juan Pozo Jazz Trio. Quiero enfatizar también y hablar un poquito ya de tus proyectos. Uno de tus primeros trabajos fue Resiliencia. ¿Sobre qué trata este proyecto a nivel técnico y qué querías demostrar con este plugin inicial dentro de tu carrera? Bueno, este EP básicamente es como un EP de 3 canciones y un bonus track para el trío. De hecho, todo el EP completo, los 3 canciones más el bonus track también lo pueden escuchar en mi página web. La página web es www.juanpozodrums.com. Entonces, y a nivel técnico fue como que el primer intento de la creación. Entonces, como que el primer intento de poder crear. De hecho, lo grabé como un año antes de haberlo sacado. Me demoré como un año en no sé, como que en pensar, a ver, ¿será? ¿Lo saco? ¿No lo saco? Entonces en ese proceso también pasó algo interesante porque traté de enviar la música a los músicos que yo consideraba que me podían dar algún tipo de feedback así interesante, ¿no? Entonces, en este caso les mandé a mis grandes profes, como te dije, a Perico, a Víctor, a Danilo Pérez. También mandé a Skip Haden, que era uno de los bateristas de Weather Report. ¿Quién más mandé? Y a JC Millard, que es un guitarrista francés que toca con Sofía Rey, que ahorita vive en Nueva York. Es tremendo guitarrista. Entonces todos ellos me decían, oye, la música está súper buena, lánzate. Y de hecho Skip Haden, él me dio el feedback que me dio fue increíble, ¿me entiendes? O sea, como que se dedicó y me escribió como 4 párrafos por canción. Así como que fue una cosa así que para mí dije, wow, tengo que hacerlo. Entonces, claro. De esa manera lo grabamos en mi casa, en ese caso como aquí en Guayaquil, lo grabamos en la sala. Fue una experiencia interesante también como hacer esta cuestión de no depender de un estudio de grabación grande, de poder también plasmar algo con los recursos que tengas a la mano.
¿entiendes? Que también pienso que eso es importante. Así es. Y para mí también ha sido un aprendizaje tremendo porque yo sí soy súper perfeccionista, ¿entiendes? Y es como que yo decía, pero no es de estudio, ¿y cómo no lo voy a sacar si es que no es de estudio? Entonces esas contradicciones también me hicieron como aprender, ¿no? Y aprender a tener la humildad de decir, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, trabajemos con esto y saquemos de lo mejor provecho de lo que hay. Entonces fue súper chévere esa experiencia. Entonces lo grabamos para un cuarteto. Ahí es donde empecé a incorporar esta idea de las frases de la música granática. De hecho, aquí se incorpora mucho la síncopa de la música latina dentro de la música, dentro de estos compases. Entonces, y es ejecutado por un cuarteto, piano, saxofón alto, contrabajo. Las personas que ejecutan en este trabajo es Miguel Gallardo, que es gran pianista guayaquileño, Luis Alberto Sigüenza, que también es un gran saxofonista guayaquileño. Los dos son parte del proyecto Jazz the Roots. Y Fernando Alvarado, que es un gran contrabajista también de acá de la ciudad. De hecho, Miguel y Fernando son los que ustedes acabaron de ver hace un ratito tocando el tema Despertar. Entonces, es como que ellos grabaron el EP y después volvimos a tocar después de unos años. Entonces, Resiliencia generó también como una expectativa, por así decirlo, al nivel como que al nivel sonoro, por así decirlo. Entonces, como que todo el mundo estaba pensando a ver qué este man que va a hacer, como que o va a ser rock, va a ser salsa, y salí con esta idea que es totalmente diferente, ¿no? Entonces fue una experiencia como bastante enriquecedora también, el hecho de componer, el hecho de también de decir, bueno, voy a liderar un proyecto, voy a ponerle mi nombre. Entonces no lo voy a poner también como algo como más algún nombre X, sino más bien en este caso trataba como de rendir tributo a mi padre, como que él me decía mucho, como cuando yo tocaba Muscaria o cuando teníamos los discos o hacíamos con punto de encaje y hacíamos las portadas, él me decía como, pero ¿por qué no se llaman como ustedes? Me dicen así, ¿por qué no salen ustedes en la foto? Así como que, ¿por qué no se llaman? Porque eso les va a identificar más a ustedes hacia el público, porque la gente va a saber quiénes son ustedes. Y nosotros, no, es que nosotros queremos un nombre más creativo y queremos una portada así como un disco así artística y no sé qué. Entonces ya después de los años me di cuenta que sí es importante también ponerle tu nombre a las cosas, y en ese caso decidí irme con esta idea, ¿no? Del Juan Pozo Jazz Trio. Perfecto, muy interesante este punto. Además también de las amplias experiencias que has tenido logros a nivel de marcas. Tienes una representación de platillos Bosphorus y también a nivel de baquetas de Vader Percussion. ¿Cómo han sido y desde cuándo cuentas con estas representaciones? Bueno, eso ha sido también ha sido una experiencia increíble. Ya voy a trabajar el próximo año, va a ser 10 años que estoy trabajando con Bosphorus y también con Vater, en este caso a través de Percusión Ecuador, que fue como la primera tienda que empezó como a distribuir este tipo de productos, y ahora Vater se cambió a Mega Drum Store. Entonces ahorita también estamos con las dos compañías. Entonces es interesante porque el apoyo que he recibido de parte de Bosphorus ha sido increíble. Cada vez que yo subo alguna cosa, ellos me apoyan, me ponen los playlists del canal de su canal de YouTube. Están interesados también por lo que se hace acá. Me han invitado a la fábrica varias veces, pero no he tenido la oportunidad de ir. Lo más cercano que pude experimentar fue cuando en Europa el mayor distribuidor de Bosphorus está en Toledo, España. Entonces yo vivía en Valencia, entonces básicamente era un viaje de algunas horas. Entonces ellos me dijeron, bueno, si no puedes venir a la fábrica, anda a la distribuidora. Entonces, porque ahí tenemos ahí un par de obsequios y no sé qué. Entonces fui, y también necesitaba como renovar los platos. Entonces el auspicio que yo tengo no es que me regalan todo, sino más bien tengo un descuento, un muy buen descuento de los platillos,
y ese día me regalaron un Splash, un China, que aquí los tengo. Qué buena. Y fue interesante porque ahí me dieron un hangar, así, era un hangar enorme lleno de platos con 2 baterías. Y me dijeron, bueno, de aquí tienes 4 horas para que pruebes todo lo que tú quieras. Entonces, cogía literalmente todo lo que a mí se me ocurría, cogía y le ponía la batería y probaba. Entonces, como realmente los platillos son muy buenos y suenan increíble, yo cogía uno y decía, wow, este suena increíble, me lo voy a llevar. Y venía el man de la tienda y me decía, ¿te gustó ese? Prueba este. Entonces, y me terminaba llevando el que me sugería el man, ¿no? Entonces, sí fue interesante. Y otra cosa también interesante que se dio es la relación a través de Bosphorus Colombia también. Entonces, Bosphorus Colombia nos ha invitado también a participar allá en sus festivales. Hemos tocado en el 2019, antes de la pandemia, fuimos a tocar con el trío en el festival Bosphorus. Y lo interesante también es como que esta conexión o al pertenecer a una empresa internacional hay una conexión y podemos como generar ideas con otros bateristas de todos lados del mundo, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y con Vater también es chévere. De hecho, para mí son unas baquetas que duran así de una manera increíble. Yo me sorprendo de ver cuánto duran estas baquetas. Así que yo estoy contento con los patrocinadores. Igual en el futuro también estamos pensando tal vez ver algunas otras marcas que quieran también incorporarse al proyecto. Entonces en eso también estamos trabajando. Justo eso también te iba a preguntar, ¿por qué, fuera del tema de baquetas y platillos, por qué no tienes todavía una representación a nivel de batería? Por ejemplo, una DW, ¿por qué no? Claro, sería interesante. La razón por la cual no me he querido meter mucho en eso aún es porque te toca llevarla a todo lado. Bueno, sí. Ajá, entonces esa es una de las cosas. Yo como baterista soy muy sincero, me encanta mi instrumento, pero armarlo y desarmarlo ya durante tantos años ya es tenaz. Entonces, pero de ahí sí me gustaría como... hemos tenido como contactos con algunas empresas, pero todavía no se ha definido nada. Entonces, en eso estamos ahorita como en conversaciones y viendo a ver qué se puede hacer por ese lado. Buenísimo, esperemos que te salga. Una ayuda, ¿no? Sí, obviamente siempre es una ayuda y tiene que salir. Así que para las marcas de batería, señores, super pilas, tienen que dar 2 baterías. Una para que esté en la casita y otra para obviamente todos los road tour a cada lugar. Mi querido Juan, hablando un poquito de Juan Pozo Jazz Trio, cuéntame, ¿tú trabajas con músicos fijos o experimentas en cada sesión con varios? Bueno, en este caso... ha sido también como un proceso, ¿no? Al principio, cuando empezamos a tocar con Miguel y Fernando, que han sido los músicos con los que he tocado ya hace 15 años, eran mis compañeros de la universidad, con ellos viajamos también a los concursos de jazz en Estados Unidos, entonces ya había como una relación bastante grande. Y después, por cuestiones de tiempo, ya no pudimos como hacer algunas presentaciones y no pudimos coincidir, y empecé a tocar con Rafael y con Giovanni, que son tremendos maestros. Rafael Guzmán es un tremendo pianista del cubano, él es un gran maestro del Instituto Superior de Artes en Cuba, y también tocábamos con el gran contrabajista quiteño Giovanni Bermúdez, que él está en todos los proyectos de jazz la mayoría del proyecto de jazz del país. Y fue lindo poder haber tocado con ellos porque pudimos también lograr tener como un sonido. Y básicamente las fechas para presentar el trabajo Resiliencia las hicimos con Rafael y con Giovanni. Y en este caso nos presentamos en el Festival Internacional de Jazz. Aquí realizamos una presentación en el Teatro Centro de Arte. Tocamos también, hicimos como un par de arreglos de los temas con la orquesta de cámara del municipio de acá de Guayaquil. Entonces, fue una experiencia súper chévere. Y coincidentemente, pasó la pandemia, empezaron a haber como muchas ocupaciones. Entonces Rafael ya no podía, en cambio.
y Giovanni se fue a vivir a Quito. Ya. Entonces, en cambio ahí Miguel y Fernando, como justamente ya no tenían, ya estaban aquí, básicamente en la ciudad, ya no había esta cuestión de poder salir a otros lados tanto, decidimos y dijimos, bueno, más bien trabajemos en esta idea y veamos qué sale, ¿no? Muy Entonces, bien. También hemos tocado con otros formatos, en este caso, también se ha tocado en cuarteto con guitarra y saxofón, o también en trío solo con guitarra. Hemos tocado con Andrés Novoa, que también es un gran amigo mío, y también hemos tocado con José Luis Mora, el Potter Mora en la guitarra, y Luis Sigüenza en el saxofón también. Entonces, es interesante también cómo todas estas personalidades también hacen que la música suene de una forma interesante. Sí, efectivamente, en ese punto también nombras a gente muy virtuosa y eso creo que también le mete el profesionalismo necesario que estamos acostumbrados en tus trabajos. Ya para finalizar estos minutitos que nos quedan, quiero hacerte unas preguntas ya un poquito más personales, ¿no? La primera sería, ¿con qué artista te gustaría tocar y por qué? Hoy por hoy me gustaría tocar con Miguel Zenón, que es un saxofonista puertorriqueño. Es tremendo, me encanta la música que hace él. Es una música muy jodida de tocar. Entonces, y aparte también como que tiene esa conexión de la que te hablo, ¿no? De la mente y el corazón. Entonces la música de Miguel Zenón me gusta mucho. Ese sería uno de los artistas que me encantaría tocar. Muy bien, ojalá lo puedas lograr en algún momento. ¿Qué fue lo más difícil de entender en el jazz? Que no es una cuestión técnica, que no es, que no son, justamente no va por ahí, no es una cuestión técnica, no es una cuestión de impresionar a nadie, no es una cuestión de un virtuosismo sin sentido, sino todo parte de la creación y la creación en el momento. Mencionaste también un punto sensitivo con todo este bagaje de experiencias con el jazz. La pregunta sería, ¿qué fue lo más lindo de sentir con este género? Posiblemente también la sonoridad, como que la sonoridad de los instrumentos acústicos. También ver cómo las personas que tocan se transforman, así como que realmente se ponen en otro, como dicen acá, en otro trip. Entonces, y se meten en el papel. Entonces, muchas veces cuando nosotros estudiábamos acá jazz y tocábamos en la universidad, es como que se sentía una desconexión, ¿entiendes? Se sentía que estaba un man tocando la batería, otro man tocando el bajo, otro man tocando la guitarra y otro man tocando un viento. No se sentía una conexión. Entonces, al momento de poder experimentar y de tocar con gente que tal vez no sean o no sepan mucho teóricamente, pero tocan del corazón y tocan increíble, entonces ahí te das cuenta que dices, wow, por aquí va la cosa. Entonces eso fue lo que me pareció como muy lindo. También la apertura que existe entre los músicos de jazz a nivel mundial es chévere, porque puedes tocar, puedes generar estos jam sessions de los que tú dices y en cualquier espacio puedes como que disfrutar, tocar, aprender. Entonces, de hecho, en los jam sessions que he tenido y que he participado, ha sido uno de los momentos en los cuales yo he podido aprender más. Es como que ahí me he absorbido como que toda esa cuestión que pasa ahí, digo, por aquí va la cosa. Correcto. Oye, qué increíble todo esto que le metes, lo que sientes, lo que te da. Y creo que de aquí para largo eres súper joven y también tienes una carrera prometedora en este ámbito. Mi querido Juan, ¿cómo te encontramos a nivel de redes sociales? Ya, a nivel de redes sociales pueden buscarme en mi página web, que ya le mencioné hace un momento, es www.juanpozodrums.com. Pozo es con doble S. Y en el Instagram también me pueden encontrar como Juan Pozo Drums. Y en el Facebook, en la página Juan Pozo, que es una página que recién la estamos sacando ahorita, así que ustedes ponen Juan Pozo con doble S y les va a salir. Entonces, pero en la página web, ahí es donde hay más acceso, hay como que cierto material que no está subido en otro lado.
Entonces, cosas un poco más exclusivas del proyecto está en la página web. Muy bien, te agradezco muchísimo, mi querido Juan, por todo este tiempo, por compartir también todas las experiencias que has podido tener a lo largo de tu carrera. Y bueno, creo que estamos cerrando esta entrevista un miércoles más. Nos vamos a despedir con una canción titulada Mandala, justamente de nuestro queridísimo Juan. Así que bueno, conmigo ha sido un gusto. Hasta la próxima semana. Mi querido Juan, unas últimas palabras para tu público. No, muchísimas gracias a todos por su apoyo, por estar pendientes del proyecto, a todas las personas que votaron. También les agradezco muchísimo porque gracias a ustedes entramos en esta final y a lo largo del año nos van a estar escuchando y esperemos poder hacer algunos conciertos en vivo cuando ya todo se normalice. Perfecto, te agradezco muchísimo entonces por todo y gracias a todos los Alter fans por estar conectados. Mi nombre es Andy Román, conmigo hasta la próxima semana. Estás escuchando Alter Ground Radio. Chao, chao.